Hola, muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier Martínez y estamos en Foro de Libre Expresión Palabra en Acción. Es un grupo fuera de serie. Así que hoy tenemos un tema supremamente bueno. El, Hoy tenemos Primera de Juan en el capítulo 5, si no mal recuerdo. Pero antes, Marla, que es la que está coordinando el día de hoy, pues nos va a leer la reflexión y posteriormente el tema. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, compañeritos, buenos días, Víctor. Y mire, la reflexión del día de hoy es de no es la chequera, es de las leyes de la enfermedad mental y emocional del 31 de enero y dice así: extremadamente encerrado en mí mismo. Sentíamos envidia, resentimiento, odio y mirábamos de menos a las demás personas. No nos digan que no lo hacíamos, lo hicimos. Uno de los principales síntomas que me llevaron a tocar fondo y buscar ayuda fueron los resentimientos. Era una máquina de almacenar cosas negativas, siempre recordando lo peor que me había pasado en la vida. Estaba disgustado con toda la familia y luego me quejaba de que me sentía solo y triste. Estaba bien y de repente esos pensamientos negativos estaban ahí como dardos clavados en mi cabeza. Solo cuando me di la oportunidad de hablar en tribuna y sacarlos poco a poco, mi alma pudo descansar. No me di cuenta en qué momento empezó a cambiar todo. Mi vida se volvió un alegre acontecimiento. Hoy cuento con herramientas muy precisas que me ayudan a salir de esta enfermedad. El servicio, que me ayuda a olvidarme de mí mismo. La literatura, que me da conocimiento de mi enfermedad. El apadrinamiento, que me regala el no sentirme nunca más solo y triste. Gracias, neuróticos anónimos. Ahí termina la reflexión, Víctor. Bien, gracias, Marla. El estar resentido con otras personas realmente yo no lo viví con una gran fuerza. Lo que viví sí era un resentimiento contra mí mismo, el no poder alcanzar lo que tanto anhelaba mi corazón. Ahora que ya no vivo depresivo por esas cosas de sentirme culpable, porque más que culpar a los demás, me culpaba a mí mismo, me sentenciaba y me odiaba. Y era una manera de resentimiento, pero contra mí, principalmente contra mí. Y también estaba molesto con Dios, porque decía, bueno, ¿por qué a los demás sí los apoyas y a mí no? Y yo me esfuerzo mucho, ayuno, em, constantemente estoy orando y estoy estudiando y eso. ¿Y por qué? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me das la fuerza, el entendimiento de poder cambiar? Así que estaba molesto con Dios y molesto conmigo mismo. Eran los dos resentimientos que había más fuertes en mí. De que se me hicieron, de que si aquello, no, eso no. No, mi mente no estaba fijo en eso. Mi mente estaba fijo en que yo no podía vencer mi problema, mi enfermedad. Nunca estuve solo. Siempre hubo compañía, pero nunca estuve solo. Pero sí estaba muy lastimado internamente contra mí mismo. Era una ira congelada contra Dios y contra mí.
Pero al llegar a Neuróticos Anónimos y a comprender cómo es la depresión y por qué tenía ese pensamiento de suicidio, y cuando se arregló eso, se arregló mi mundo, porque empecé a ver la vida diferente y empecé a percibir la existencia diferente cuando empecé a vencer en mí mismo la transformación de mi manera de ser. Mi vida empezó a tener una luz propia, una luz diferente. Y entonces empecé a desarrollar el amor a mi madre, sentir el amor a mi hermano y a los amigos. Y siempre recibí bondades de mis amigos. Un hot dog, una hamburguesa o simple y sencillamente la amistad, la compañía. Siempre la recibí. Nunca Dios me abandonó en la realidad. Un día estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Tengo quebrado mi pie, no puedo salir a trabajar. Yo voy a tener que salir porque no tengo aquí nada para hacer de comida y esas cosas. Y una vecina me gritó, Víctor, y ya salí con las muletas. Me dijo, mira, no tengo mucho, pero yo quiero ayudarte. Y me dio 100 pesos. No, pues, es suficientes para comer ese día y otro día más. Así eran las respuestas de Dios en mi vida y siguen siendo hasta el día de hoy. Dios nunca se olvidó de mí, a pesar de que yo no sabía lo que pensaba o sentía en la realidad. Pero estar en Neuróticos Anónimos para mí es un placer. Estar en los principios de Neuróticos Anónimos. El grupo es independiente, es vivir el principio, lo que me da vida. Qué bendición, qué ricura. Gracias Dios y gracias grupo por ayudarnos a vivir mejor. Gracias Marla. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esa reflexión. Y mire, ahora sí, vamos a pasar con la lectura del día de hoy, que efectivamente está en Primera de Juan, capítulo 5, y dice así: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. 5 versículos leí, Víctor. Gracias. Bueno, hoy en día hay mucha gente que cree en Cristo y que es el Hijo de Dios. Sin embargo, están fuera de Dios. Porque siempre les he compartido acerca de dos formas de creer. Dice Santiago, si crees que Dios existe, bien haces. Aún el diablo cree y tiembla. La creencia solamente por creencia, por idea, no es suficiente, porque aún el diablo cree y tiembla. El diablo cree que Dios existe, no solamente lo cree, está seguro, porque discute con él. Él
conoce la escritura mejor que tú y que yo. Pero él no aplica la escritura, sino la tergiversa, la malentiende, la mal comprende. Entonces está fuera de Dios. Por lo tanto, no es un hijo de Dios, es un abortivo. Entonces, creer a la manera del diablo, pues hay mucha gente que cree a la forma del diablo. Van a su iglesia, creen en Cristo, creen en el Hijo, creen en el Padre, en la fuerza de su espíritu, pero no viven los principios de Dios. Como dice el apóstol Pablo, no sufren la sana doctrina. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo del 5 al 8. Veamos, por ahí Marla nos va a ayudar con la escritura. Sí, aquí la tengo. Primera de Timoteo 3, del 5 al 8, dice así. Dice, pues así, la versión es correcta. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, Mm, ¿cómo cuidará? ¿Es correcto? Ha de ser la segunda, Segunda de Timoteo. Muy bien. o 3 del 5. Dice así. Segunda de Timoteo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hasta ahí, Amén. 7. Nosotros podemos entender eso. Si leemos desde el 1, verás, para que nos pongamos más en contexto, desde el 1 al 5. Claro que sí. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El cuadro está bien claro, ¿no? Que muchas personas estarán en sus congregaciones y dirán que aman a Dios y que son cristianos y que todo lo que quieran decir, pero sus vidas niegan que son hijos de Dios. Significa que la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nuestras vidas y debemos de dar el testimonio de gracia que Cristo Jesús tiene en nuestras vidas. Porque si solamente hablamos de Cristo Jesús, entendemos de Cristo Jesús, pero no vivimos su palabra, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Por eso dice que muchos van a tener apariencia de piedad, pero no sufrirán la sana doctrina. Tendrán comezón de oír y oirán y andarán de un lado para otro, pero no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a vivir la doctrina del Señor, la enseñanza del Eterno Padre Celestial. Y estos, dice, son los que entran a las casas de donde están las mujeres cargadas de deseos desmedidos.
de anhelos y deseos desmedidos, y luego, pues, ellos se las llevan, ¿verdad? Y nunca terminan de aprender. ¿Cómo me huele a codependencia eso, no? Nunca terminan de aprender. Caen en una situación y vuelven a caer en la misma situación y vuelven a caer en la misma situación, ¿verdad? Siempre tropezando con el mismo problema. Entonces, am, lo que él habla el apóstol Juan cuando dice de creer, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. A ver, dice el apóstol Pablo que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, aquí el apóstol Juan está hablando el creer, porque ¿con quién está platicando Juan? ¿Con usted o conmigo? ¿Con quién está hablando Juan? Esta epístola, primera epístola de Juan, está escrita para los cristianos, no es para el mundo, sino para los cristianos, para aquellos que están bajo la orden de Jesucristo, para aquellos que están convencidos de que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo vendrá, que Jesucristo nos resucitará. Y si amamos a Cristo, amamos al Padre. Dicen que el que ama a la vaca ama al becerro, y el que ama al becerro ama a la vaca. Entonces, lo mismo sucede aquí. Si amamos a Cristo Jesús, amamos al Padre. Y la voz del Padre obedecemos, porque viene a través de Cristo Jesús. Es interesante cómo la unidad divina se hace presente en nuestras vidas cuando nosotros entramos en obediencia a su palabra. El apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. La fe tiene que dar señales de que es una fe viva, porque una fe sin obras es fe muerta. Lo mismo que la higuera que anunciaba que había frutos en sus ramas, pero cuando se acercó el Señor Jesús no había nada y la maldijo y se secó. Bueno, pues entonces lo mismo sucede. Cuando no se llevan frutos, dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, las ramas que llevan los frutos. Pero si ustedes son ramas que no llevan frutos, mi Padre las cortará, porque solo sirven para ser echadas al fuego, para que los que ya tienen frutos lleven más fruto. Explica el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera. Él es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida. Jesús representa el árbol de la vida que estaba allá en el centro del paraíso. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Adán tenía que tomar una decisión entre esos dos árboles. Y tomó la decisión equivocada. He puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Escoge pues el camino de la vida. Aquí nosotros hemos escogido el camino de la vida. Jesucristo dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Qué maravilloso, ¿no? Entender que Él, ese árbol que fue rodeado por querubines, ¿verdad?
y con una llama para que no entre el hombre y coma del árbol de la vida, ahora ese árbol ya está con nosotros. Nosotros podemos comer del fruto de ese árbol de la vida y ese árbol de la vida es el pan de vida, es la palabra de Dios, lo que nos va dando la eternidad, lo que nos va asegurando el camino y nos va afirmando de manera constante cuando nosotros buscamos ser obedientes y sujetarnos al Dios vivo, a este Dios viviente, al Dios que me oye, al Dios que me ve. Y me acuerdo de Ismael, bueno, así también se llama un sobrino, Ismael, pero me acuerdo de Ismael por el nombre, porque Agar en el desierto decidió dejar al niño para que se muriera, porque no había agua. Pero un ángel la detuvo y le dijo, no, regrésate con el niño, porque de ese niño va a fluir una gran nación. Y mira, ahí hay agua. Y el ángel le hizo ver una fuente de agua. Entonces ella dijo, aquí es donde está el Dios que me ve, que me mira, que me oye. El Dios que me ve, el Dios que me oye. Ismael significa Dios me oye, Dios me escucha. Entonces, pues, podemos comprender que Dios está con nosotros y siempre está estudiando nuestro corazón y nuestras mentes y está viendo qué virtudes estamos creando dentro de nosotros, el esfuerzo que hacemos por transformarnos, por cambiar, por obedecer su palabra, Él lo está tomando en cuenta. No hay ningún esfuerzo que se le escape a Dios. Ningún esfuerzo, por mínimo que éste sea, que se le escape a Dios. Dios está en todas las cosas, en todas las cosas. ¿Cuántos pajaritos crees que hayan nacido hoy? Pues no sabes, ¿verdad? Yo tampoco. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, sí sabe cuántos pájaros nacieron hoy, ¿verdad? Dios lo sabe. Entonces, Dios tiene conocimiento de su obra, de toda su obra, de todo lo que sucede en su obra. Es maravilloso. Pero tenemos que amar al Señor Jesucristo, porque el llamamiento que nos hizo el Padre para estar acá, sí, porque ayer le comentaba a una persona, le decía eh, que lo que ella me estaba diciendo, esta persona me estaba diciendo, ¿verdad? Que él creía en lo que dice la Escritura, en lo que hemos venido planteando desde la Escritura y que ha derrumbado muchas versiones engañosas y que ha entendido esta verdad, ¿sabes? Como te lo dije a esta persona, esa, eso que tú has dicho, solamente lo puedes creer porque Dios te ha llamado. Las personas no pueden creer eso si Dios no las llama, porque es Dios quien tumba la venda de los ojos de las personas. Personas que dejan de creer ciertas cosas para creer en lo que Dios dice, en su palabra. Y bueno, cuando una persona está así, yo recuerdo el pasaje donde le dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles, si quieren, váyanse ustedes también, váyanse ustedes también. Pero Pedro dijo, no, no, yo no me voy. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, le dijo al Señor Jesús. ¿Y quién dices tú que soy yo? Tú eres el Mesías,
tú eres el Hijo de Dios, le afirmó el apóstol Pedro. Y él, Jesús, le dice, eso tú no lo has dicho por ti mismo, sino que el Padre te lo ha dado a conocer. O sea, Jesús le estaba diciendo, eres un llamado del Padre, porque nadie puede venir a Cristo Jesús si no es a través del Padre. Si el Padre no lo trae a Cristo Jesús, no puede conocer a Cristo Jesús. Y todo el que trae el Padre, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Lo alimento y lo cuido y lo preparo. ¿Para qué? Para que conozca al Padre. Y ahí está la revelación. Yo soy el camino al Padre, soy la verdad del Padre, soy la vida que el Padre da. Y a mí se me ha dado la autoridad para dar vida. Entonces, es Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, es el árbol de la vida. Y tenemos que aprender a comer del árbol de la vida. Dice, pues, nos compara con árboles en el Salmo número 1, ¿verdad? Donde habla acerca de la bendición que es para aquellos que no están buscando al pecado, que no se sientan en sillas de escarnecedores y de burladores. No, no, sino que su deleite está en la palabra de Dios y que en ella se deleita de día y de noche, dice. Y será como un árbol plantado en aguas de reposo. Qué maravilla, ¿no? Ser un árbol plantado en aguas de reposo significa que siempre tienes alimento, que siempre tienes que comer palabra de Dios, palabra del Espíritu de Dios, y que alimentas a otros con tus frutos, alimentas a otros con tu paciencia, con tu fe, con tu esperanza, con tu estado de ánimo, contagias a otras personas con tu esfuerzo diario y tu vida va diciendo que tú eres de Jesucristo. Ni siquiera lo tiene que hablar tu boca, sino que tu vida va diciendo que tú eres un cristiano. Y si la gente no puede reconocerte que eres un cristiano, es porque la gente es del mundo y el mundo no conoce a Cristo. El mundo no conoce al Señor Jesucristo y por eso no nos conoce a nosotros. Porque si fueran de nosotros nos reconocerían, pero como no son de nosotros, no nos puede reconocer. Son hijos del mundo, no son parte de la grey de Dios, de los escogidos de Dios. Porque acuérdese que no estamos aquí porque yo quise estar aquí, no. Estoy aquí porque fui escogido por Dios para estar aquí con ustedes en esta mañana. Y no abandono el reto de compartir vida, el reto de compartir palabra del Dios Altísimo. Por eso, creer a la manera de Cristo. ¿Cómo cree Cristo? Cristo Jesús cree que Dios vive, que Dios existe, que el Padre existe. Por eso Él nos ha dado a conocer al Padre. Él cree en la palabra del Padre, en la palabra de Dios, y la vive, la practica. Esa forma de creer de Cristo es la misma manera que necesitamos tener nosotros. Creer a la manera de Cristo y no a la manera del diablo, que no practica la palabra de Dios, sino a la manera de Jesús, que se sujeta a pie juntillas a la palabra, se sujeta a la palabra del Padre.
No hablo por mí mismo, sino las cosas que he escuchado del Padre, estas mismas cosas yo les digo a ustedes, y no les he ocultado absolutamente nada. Le he dado a conocer los misterios del reino, le dice a sus apóstoles. Por eso para nosotros no hay ningún misterio. Para los hijos de Dios no hay misterios. Ay, es que Dios es un misterio. No, ¿cómo va a ser un misterio mi Padre? ¿Cómo va a ser un misterio mi Cristo Jesús? ¿Cómo va a ser un misterio? Antes era un misterio. Era un nombre que era oculto y que aún no era revelado. Y Jesucristo es su nombre, ¿verdad? Entonces, es a través de este nombre, Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios, el sumo sacerdote, a través de él nosotros somos rescatados, sanados, limpiados, transformados para presentarnos delante del Rey, delante de su Padre. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No mientas, no mientas. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No te emborraches. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No forniques, Padre. ¿Qué quieres que yo haga? No robes. Padre, ¿qué deseas que yo haga? No codicies la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que tenga tu prójimo. No codicies, simplemente no codicies. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Que honres a tu padre y a tu madre. ¿Qué más quieres que yo haga, Señor? Que no pongas otros dioses delante de mí. ¿Qué más quieres, Padre mío? Que no tomes mi nombre en vano, que lo utilices en la verdad, en tu vida, que tu vida sea mi verdad. ¿Qué quieres que yo haga, Dios mío? Que trabaje 6 días, pero el séptimo lo dedicas al estudio, al análisis de mi palabra, porque yo estoy ahí en el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras y santificó el día sábado para que el hombre se transformara, para que el hombre se gozara, para que el hombre tuviera un descanso y se olvidara del trabajo y no hiciera del trabajo su Dios. Cuarto mandamiento. Entonces, lo que Dios dice que quiere que yo haga, lo hace para que yo disfrute del resultado de su palabra. El resultado de su palabra, sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Sus mandamientos no son una carga, ¿sí? Los mandamientos de Dios son como la sal. ¿Por qué como la sal? Les cuento. Había dos burritos. Uno llevaba oro y el otro llevaba sal. Entonces los hombres cuidaban más al otro burro por el oro que llevaba. Bueno, entonces mm, decía el burro que llevaba el oro, ¿ves? Yo soy mejor que tú porque a mí se me quiere. Mira cuántos hombres están a mi alrededor cuidándome, nomás a mí. Y a ti no, mira, ahí te dejan ahí atado y ni en cuenta te toman, ¿verdad? Bueno, pues siguieron caminando, pero iban a pasar por un río. Así que mm, cuando pasaron los dos burritos por el río, el burro que llevaba el oro pesaba y no le permitía avanzar, mientras que el burrito que llevaba la sal con el agua, pues iba siendo más liviano, iba perdiendo peso y rápidamente aligeró y llegó al otro borde.
mientras que el otro burrito le estaban descargando el oro para, para poder salir de ahí. Y el burrito se estaba ahogando. ¿Qué podemos ver con esta ilustración? Podemos ver los mandamientos de Dios. Las personas llevan las cargas de la vida diaria, pensando en la vanidad, viviendo por vanidad y amando más el oro que la sal. Nosotros somos la sal del mundo. Por causa de nosotros, los elegidos de Dios, es que este mundo no se va a exterminar. Vean cuán importantes somos para esta tierra. Y es importante entender que al principio el mandamiento puede ser difícil porque no estamos acostumbrados a hacer de esa manera, a no mentir, a no robar, a no codiciar, a no estar resentidos, a no odiar. No estamos acostumbrados a eso. Bueno, pero cuando empezamos a trabajar para hacer la voluntad de Dios, poco a poco ese mandamiento que al principio nos parece difícil, pero cuando ya lo hacemos, es como cuando el burrito entró con 100 kilos de sal al río y la sal se diluye y entonces el burrito es libre y está livianito, livianito. Ah, bueno, pues así nosotros entramos al río de situaciones o problemáticas y nosotros estamos livianos para salir de la situación. ¿Por qué? Por la causa de obedecer el mandamiento de Dios. Y eso nos hace sentirnos felices y gozosos, porque el mandamiento no es que gravoso, no es pesado, no es difícil, es sencillo. ¿A poco es muy difícil? Cuando dice el Señor Jesús, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo, tome su responsabilidad de vida cada día y sígame. Tome su responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? La salud. Practicar la palabra de Dios, porque practicar la palabra de Dios es salud. Así es que esa es mi responsabilidad y seguir a Jesús no es voltear hacia atrás, no es quedarme en el pasado, enrollando, dándole vuelta al pasado. No es ahí, no es ahí. Yo no tengo por qué estar sujeto a estar pensando en el pasado y en el pasado y en el pasado, ¿no? Hay cosas del pasado que me hacen feliz, hay cosas del pasado que me hacen sentir muy bien. Las veces que con mis amigos estuve en la playa conversando, platicando sobre diversos temas internacionales, nacionales y locales, pero qué hermosas veladas nos poníamos ahí, ¿verdad? En el diálogo, en la conversación. ¿Quiénes eran mis amigos? En aquel momento de la historia, pues la mayoría eran extranjeros, suizos, eran americanos, eran de Europa, otros, en fin. ¿Y por qué prefería yo ir con esas personas? ¿Por qué? Porque tenían una conversación más cultural, tenían una cultura más abierta, más comprensible al mundo en general. Mientras que aquí en los locales es una cultura muy pobre, una visión muy corta. Y no los menosprecio en ninguna manera, pero yo no quería esa visión. Yo tenía una visión cultural más amplia porque me la pasaba escuchando la radio ah, de onda corta, ¿verdad? Entonces, ese radio, pues yo escuchaba a los franceses, a los cubanos, a los americanos, porque eran las embajadas. Y las embajadas tenían 1 hora o 3 horas donde ellos hablaban sobre su cultura,
sus problemas o situaciones de, del país, de su país. Entonces, también daban cursos de idiomas gratuitos ahí en esas embajadas. Entonces, lo escribías y te enviaban un curso. Perdón. Entonces, podemos entender eso, que a veces nuestros anhelos no se pueden cumplir porque nuestra cultura es muy corta, pero podemos acudir a hoy en día con la internet, pues podemos ir a donde nosotros queramos, ¿no? Pero en aquel entonces pues no había internet y era fascinante estar con los extranjeros y preguntarles, inclusive a uno de España y ¿no? Preguntarle acerca de cómo ellos ven la historia de México o esas cosas, cosas curiosas. Pero en fin, eso es lo que nos hace ser algo diferente al común denominador de las personas, nuestra cultura. Por eso tenemos que cultivar el espíritu. Y más que a una cultura política, tenemos que tener una cultura cristiana. Cultivar el amor de Cristo en nuestros corazones para desarrollar habilidades que no poseemos. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante contra la verdad. Fíjese usted qué compromiso. Derribar todo argumento, dice. No dice, bueno, usted va a derribar nomás un argumentito ahí nomás y ya. No, estamos derribando argumentos que están fuertemente aferrados en la mente humana. Estamos liberando a las personas a través del programa de recuperación. Estamos liberando a las personas, les estamos enseñando las claves necesarias para que su espíritu sea libre y deje de ser esclavo de sus pensamientos engañosos y perversos. Pero ¿quién será libre? El que quiera, porque este programa, como luego se dice, el programa de recuperación, el programa que proviene de Dios, de limpieza interior, este programa es para todos son llamados, pocos son los escogidos. Entonces, es para todos, pero no todos lo quieren, no todos lo quieren. El que lo quiere, lo vive. El que no lo quiere, no lo vive. El que lo quiere se preocupa por hacer, por practicar, por vivir bajo principios espirituales. El que no lo quiere, no lo vive. Lo necesita, pero no lo quiere. Entonces, pues siempre está procrastinando, siempre está abandonando, ¿verdad? Y va de un lado a otro y de aquí para allá y de allá para acá como nubes sin agua, llevados por el viento de un lado para otro. Y nunca aprenden. Se emocionan con lo que ellos mismos dicen o con lo que los demás dicen, pero no aprenden. Las emociones, el aprendizaje emocional es como una llamarada, ¿no? De pronto prende y ¡ay, la gran cosa! Y se apaga. Ya, ya no fue. Ya no hay más combustible, ya no fue. Hasta ahí llegó. Esas personas que se emocionan y que dicen, ¡ay, cuánto he aprendido hoy! El día que lo practiques, entonces verdaderamente habrás aprendido. Pero si hoy apenas lo conoces y no lo practicas, todavía no lo aprendes. Hasta que lo practiques lo vas a aprender, ¿verdad? Y entonces sí podrás decir, hoy aprendí esto, porque no sabía hacer esto, pero ahora sí lo hago. Hoy aprendí a amar a mi esposo, a mi esposa, porque no sabía cómo amarle, pero hoy le estoy amando. Y no importan sus defectos, porque tiene virtudes interesantes. Entonces, nos vamos dando cuenta de que estamos desarrollando el amor, estamos aprendiendo a amar. Qué bendición del cielo, ¿no?
Dios es amor. Qué bendición del cielo poder desarrollar esa habilidad, esa cualidad de amar a los demás, de preocuparse por sus necesidades y de ayudarlos a salir adelante en sus necesidades espirituales o en lo que uno pueda ayudar a la otra persona. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante que aprendamos. Y cuando lo hagamos en la práctica, recordemos, lo aprendí ya. ¿Qué aprendiste? Aprendí a hacer un pastel, fíjate. No sabía hacer pastel. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hiciste? No, pues seguí las instrucciones ahí de la harina esa. Sí, de esa que hay para pan, para pastel, de esa. Ahí dice, ponle esto, ponle lo otro, ponle aquello, y yo lo bato así, etcétera. Y ahora agarra el molde, ponle mantequilla y ponle ahí, déjale caer ahí la masa, luego mételo al horno, en tantos grados, tenlo tanto tiempo, y luego si quieres verlo, nada más verifica con un palillo, pícale ahí un poquito por un ladito así. Si el palillo está ya, sale limpio, ya está listo ese pan para pastel. ¿Cómo ves? Ah, no, pues está bien, ¿no? Sí, ya lo hice un pan para pastel, bien rico ahí. Bueno, entonces ya aprendí. Pero si antes solamente lo platicaba, ay, me gustaría, ya tengo la receta del pan para pastel y eso, ok, pero todavía no aprendes. Pero ya cuando lo hagas, vas a aprender. Y ya cuando aprendas, pues vas a pasar a la segunda fase. Cómo enturrar o llenar de turrón ahí el pastel y cómo decorarlo y esas cosas. Qué bendición, ¿no? Necesitamos comprender que no debo de conformarme con lo que hoy sé, sino que tengo que aprender. Es decir, desarrollar la habilidad de amar. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, si creemos que Jesucristo es el Rey, es nuestro Señor, es nuestro gobernante, que nos muestra al Padre, si creemos en Él, creemos en el Padre, y nos da de su Santo Espíritu, y nosotros practicamos la vida cristiana. No la platicamos, practicamos la vida cristiana, hacemos misericordia y prodigamos la paz, el amor, la esperanza, el gozo, la satisfacción, la liberación de los males que le aquejan a la humanidad. Qué bendición tan grande es tener una mente sana y poder compartir con alegría y poder compartir con toda honestidad lo que somos, lo que sentimos y cómo es nuestra lucha en carne viva. Bendición del cielo, los mandamientos de Dios no son trabajosos, no son difíciles y hemos pasado de muerte a vida. Bendición. Qué maravilloso. Bueno, creo que ya llegamos al tiempo en que ustedes van a compartir con nosotros, ¿verdad? Antes, pues digo gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos, por instruirnos, por enseñarnos, por darnos la fuerza de practicar tu amor y tu gracia. Gracias, Padre, por mostrarnos a tu Hijo y gracias, Hijo, por mostrarnos a tu Padre. Y gracias por escogernos como hijos e hijas tuyos, Señor. A ti sea la gloria y sea la alabanza hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a cerrar la grabación. Vamos a cerrar la grabación aquí. Cerramos la grabación.